muchas gracias por conectarse nuevamente a una edición más del foro correspondiente al Diplomado en Migración Laboral. Este día tenemos con nosotros a nuestra facilitadora Cintia Loría. Ella es gerente programática de Fundación Avina y nos estará compartiendo un poco sobre el tema de inclusión en este amplio mundo de la migración laboral. Bienvenida, Cintia, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, nuestra convocatoria, y gracias por esa facilitación a través de la plataforma virtual. Comentarles a los participantes que en esta ocasión vamos a tener una hora exacta porque tenemos que retirarnos unos minutos antes de las 6, pero queremos aprovechar al máximo. Así es que sin más preámbulos, vamos a proyectar la presentación que tenemos como guía, y adelante, Cintia, para que nos pueda compartir la información. Gracias. Gracias a ustedes. Feliz tarde. En lo que van corriendo las diapositivas, comentarles que ha sido bastante interesante ver los intercambios que han habido en la plataforma. En esta ocasión hay más comentarios que preguntas, y viendo un poco la integración de dichos comentarios, a mí me pareció un ejercicio bien interesante porque si lo vemos en conjunto, es como que si existiese una recopilación de lecciones aprendidas y de buenas prácticas respecto al tema de inclusión. Usted, Cintia, ¿qué opinión tiene sobre esos comentarios y esas apreciaciones que los participantes nos han colocado? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por este espacio y poder compartir de este tema con ustedes. También estamos muy contentos de ver la gran acogida que tiene realmente el tema de inclusión sociolaboral en la agenda y en el interés también de las organizaciones que ustedes representan y las instituciones que ustedes representan. En general, bueno, hoy en la mañana justamente estuvimos en un evento en donde discutíamos cuáles son estos modelos para la inclusión sociolaboral y qué elementos deben tener estos modelos, si le queremos llamar de alguna forma. Yo creo más bien que no es tanto un modelo, sino más bien un ABC, una hoja de ruta que se establece según sea el territorio, según sea el país en el cual tenemos personas en movilidad. Y no estamos hablando solamente de las personas migrantes retornadas, sino también sabemos que hay trabajadores temporales, también sabemos que hay trabajadores intrarregionales, que hay población refugiada, hay población solicitante de asilo. En fin, hay una diversidad amplia de personas que se verían de alguna manera beneficiadas con las propuestas que salgan de espacios como estos y las alternativas que se vislumbren de espacios como estos. Otro de los temas que me pareció interesante también rescatar de estos comentarios es que la parte de, obviamente, el estímulo hacia la sostenibilidad de este tipo de proyectos pesa justamente, gracias por la muy atinada la lámina que han puesto en este momento, porque se requiere un marco legal, un marco político, que no solo facilite las condiciones y ponga en evidencia las fragilidades que tienen y la vulnerabilidad que tienen estas personas a los países a los que llegan, sino que además sean propositivas, ¿verdad? Que esas propuestas, que esas políticas, perdón, tengan efectivos instrumentos de operación, además planes de trabajo con presupuesto asignado, en donde las instituciones, especialmente aquellas que son las que deben atender por mandato a estas poblaciones, puedan encontrar también una guía. Y creo que una de las cosas principales que podemos nosotros aportar es justamente eso, dar guía, dar orientación, evidenciar cuáles son esos cuellos de botella, esos temas claves que deben ser considerados en cada una de las estrategias. Otro de los elementos que me parece también importante de mencionar es la parte territorial. Definitivamente estos modelos, y
para llamarlos de alguna manera, aunque como digo, yo pienso que son más hojas de ruta que modelos, requieren obviamente generar una articulación intersectorial y multiactor en cada uno de los territorios en donde se establezcan. Y esto obviamente requiere también un trabajo bastante fuerte de articulación, de colaboración. Sabemos que existen muchos proyectos, que existen muchas iniciativas pequeñas, a veces fragmentadas muchísimo, que no se hablan entre sí, que no se conectan entre sí, que por lo tanto tienen un impacto muy reducido. En ese sentido, la invitación a la hora de generar estas hojas de ruta es justamente esa, buscar los espacios de articulación para generar trabajo conjunto, colaboración, que nos permitan también identificar esos cuellos de botella que deben ser atendidos. No es lo mismo hablar de personas en condición de retorno forzado que hablar de personas que van a trabajar temporalmente con algún tipo de visa o no, ¿verdad? O lo hacen de forma irregular, o no es lo mismo tampoco hablar de inclusión laboral cuando pensamos en los solicitantes de asilo y refugio. Entonces, ¿cómo entendemos bien a ese sujeto al cual dirigimos las apuestas y el trabajo de articulación que esperamos materializar? Obviamente acá, cuando hablo de trabajo articulado, estoy hablando de un trabajo muy cercano del sector público, y la articulación y comunicación entre ese sector público, del sector privado, porque estamos hablando de trabajo, estamos hablando con el que nos puede ayudar a generar el trabajo, y que por lo tanto las iniciativas que hagamos, ya sea para certificar competencias, para poder acreditar competencias, etcétera, las personas deben estar muy alineadas con la oferta laboral. Si no, la brecha nunca la vamos a cerrar. Así es que es importante también que el sector privado esté involucrado. Y también el sector privado podría ayudarnos a generar otros instrumentos de inclusión, como por ejemplo la educación dual, programas como Mi Primer Empleo para aquellas personas que no lograron llegar a tener una experiencia migratoria y que fueron quizá deportadas desde la ruta. En fin, pueden ayudarnos a generar muchos mecanismos que permitan que estas personas sin experiencia puedan, a través de un trabajo y formación, irla adquiriendo poco a poco, siempre obviamente en el espíritu de el respeto a los derechos laborales también que puedan incluirse, que deban darse a estas poblaciones. Otro de los actores clave que debe estar en la mesa es sociedad civil, y no solo las organizaciones que trabajamos a favor del tema de la migración, sino también aquellas organizaciones de migrantes, para que sean ellos mismos quienes fortalezcan su voz en los espacios de incidencia, para que sean ellos mismos que puedan señalar cuáles son sus demandas, cuáles son sus necesidades, y que eso nos permita también tomarlos en cuenta en el diseño. Y a veces, bueno, los que hemos trabajado en cooperación, sabemos que muchas veces los proyectos se diseñan muy lejos del territorio, y eso hace que después existan proyectos frustrados que no logran sus objetivos simplemente porque no tomaron en cuenta a los sujetos que debían estar definiendo cuál era la ruta que deberían seguir esta cooperación. Y aquí menciono otro actor, la cooperación internacional, y por supuesto hay otros actores que debemos también llamar. Yo soy muy de la idea de que siempre dejamos de lado a los medios de comunicación, y que hay un trabajo muy grande que hacer con los medios de comunicación, porque hay un gran rechazo, ustedes saben, hay discriminación, hay xenofobia. Aún se nos olvida que nuestros hermanos, aún siendo, por ejemplo, deportados, son nacionales de nuestros países. Y de pronto, bueno, como nosotros no estamos en esa condición, de pronto nos vemos alejados de esa situación. Y todo esto pasa también por cómo se maneja
la comunicación y las narrativas a favor o en contra de la migración. Y creo que es muy importante hacer un trabajo para cambiar esa narrativa de negativo a positivo. ¿Cuál es el valor que encontramos en este capital humano que está regresando o que está llegando o que se está yendo y regresando en el caso de los trabajadores temporales para poder aportar al desarrollo de sus comunidades, de sus territorios? Obviamente, no quiero dejar de lado solamente también a la academia, porque me parece que es muy importante seguir generando información, seguir generando data que pueda soportar también las propuestas de políticas y las propuestas de cambios que impulsemos desde la silla en la que nos encontremos. Veo acá en la presentación de Paolo, perdón, en el comentario, cuando hablamos de trabajo, yo creo que es importante también hablar de, bueno, no solo del empleo, sino también del autoempleo. Y muy especialmente en esta situación de pandemia y que en nuestros países existen sectores informales tan amplios, tan grandes. Yo creo que el tema de corto plazo que debemos apostar es justamente a la empresarialidad, al emprendimiento, a cómo recuperar esa experiencia en negocios, ya sea que tenían los migrantes, que ya estaban en los territorios o que traen los migrantes a los territorios. Y esto nos mete también a dialogar con otros actores, como por ejemplo actores del sistema financiero, que nos permitan poder discutir algunos instrumentos que faciliten la inclusión financiera de esta población o bancarizar los ahorros, por ejemplo, aquellos que lograron traer ahorros al país, y que también ellos tengan oportunidad de utilizar eso como un capital de trabajo y no como una remesa, sin decirlo de mala forma, pero que es un dinero pues simplemente que se recibe y se gasta y no tiene un retorno, y que por lo tanto se vuelve en ese círculo de pobreza que, bueno, que ya conocemos. Entonces, sin duda, creo que ese es un camino a discutir, a ampliar más, a profundizar más, y eso nos trae, como digo, diálogo con otros actores en el ecosistema de empresarialidad, incluyendo a otras entidades públicas, como por ejemplo los ministerios de Economía o los ministerios de Finanzas. No sé si puedes pasar algún otro, laminita, por si Sí, o alguien tiene algún comentario. En la que tenemos en pantalla, en el último párrafo, Marta García de México nos coloca 2 preguntas, pero antes, no sé si hay alguna consulta, algún comentario respecto a la intervención anterior de Cintia vinculada a los 3 participantes. Les pedimos de favor a través del micrófono. Creo que no. Entonces vamos, Cintia, con las preguntas de Marta García. Ella menciona en el último párrafo si puede presentarse una disputa sobre derechos laborales versus derechos humanos donde uno no sustituye al otro, y cómo avanzar en las sinergias de colaboración en la incidencia de las políticas laborales aún más complejas, con vertientes de interseccionalidad o siquiera de género. Lo anterior son dudas sobre cómo llevar a terreno la inclusión de trabajadores y trabajadoras. Marta, gracias Marta por la pregunta, y muy acertadamente el comentario sobre justamente lo que estábamos hablando hace un ratito del tema de la comunicación y la necesidad justamente de explorar esa otra piedra en la balanza, ¿verdad? Para ir buscando ese equilibrio que necesitamos. Definitivamente no hay uno sobre otro en cuando hablamos de derechos laborales y derechos humanos, ¿verdad? Nosotros, por lo menos en el ámbito de los programas que manejamos en América Latina, el derechos humanos es un paraguas gigante del cual hay un apartado que tiene que ver con lo laboral, pero hay otros, obviamente, elementos que suman al paraguas más amplio. Entonces, no podría
sea, yo creo que no es negociable ni uno ni otro, ¿verdad? Tal vez ahí me puedes ampliar un poquito más en qué línea iba tu pregunta, como a qué ejemplo o caso te referías y tal vez podemos verlo o analizarlo desde ese punto de vista. Y en cuanto al tema de interseccionalidad, que también es un tema que Avina ha abordado ampliamente, y cuando decía al inicio que era necesario conocer al sujeto para el cual vamos a hacer estas propuestas, tomarlo en cuenta en el diseño, requiere también considerar esas variables en la interseccionalidad y no solo género, también estamos hablando de otros elementos que deben ser cubiertos, por ejemplo, una mujer trabajadora, migrante, madre, pobre, indígena, qué sé yo, todos esos elementos deben ser considerados dentro de la burbuja porque si atendemos solo uno u otro, si buscamos empleo solamente para mujeres porque son mujeres, ¿qué pasa con los otros elementos que son culturales, con aquellas que son madres, con aquellas que tienen además dificultades serias económicas, que no tuvieron quizá acceso a formación académica formal, qué sé yo, tantos otros elementos que deben ser considerados en el diseño de las políticas públicas para que sean efectivos instrumentos de gestión de las migraciones. Sí, gracias. En la siguiente comentario, que es de María José Erazo, ya vincula el contexto del COVID-19, ¿verdad? Y en ese caso, ella en el segundo párrafo coloca qué opina sobre políticas más impositivas como una propuesta de obligatoriedad de contratar a X porcentaje del personal que sea persona migrante, así como la ley de inclusión de las personas con discapacidad en El Salvador, que obliga a las empresas a contratar a una persona con discapacidad por cada 10 trabajadores que tenga a su servicio. Y si la empresa tiene menos de 10 trabajadores, se obliga a contratar a una persona con discapacidad solamente para la discusión. Sí, gracias María José. Bueno, nosotros hemos visto a veces cuando las medidas vienen de forma impositiva, a veces tienden a ser contraproducentes y a no ser interiorizadas, y las empresas no lo hacen porque lo sienten, porque efectivamente lo creen, sino más bien porque, como decimos, van a venirme a contar los números de cuántas personas migrantes contraté. En este sentido, nosotros desarrollamos hace algunos años una experiencia que creo que puede ser útil para ejemplificar el comentario y la pregunta, y fue justamente trabajar en un programa para que empresas y personal que se dedica al reclutamiento dentro de las empresas pudiera trabajar el tema de inclusión acompañado en módulos de formación, y el final del proceso era el diseño de una política empresarial que cada quien aplicaba conforme a sus competencias y sus calidades, porque por ejemplo esto que mencionabas, una empresa que solo cuenta con 10 trabajadores, pues imponerle una cuota puede ser también algo complejo. En este sentido, las empresas, creo que el tema de las políticas justamente de inclusión pueden promoverse primero al nivel empresarial, y a las empresas les parece interesante, por ejemplo, cuando hay algún tipo de estímulo, algún tipo de premio que les permita a ellas también mostrar esa disponibilidad y esa apertura a ser empresas inclusivas. En el caso, hay varios casos en Centroamérica, pero en el caso de Costa Rica, en el caso de Guatemala, sectores de RSE han creado esta especie de premios de empresas inclusivas, en donde las empresas muestran sus prácticas de inclusión, no solo para personas migrantes, también para mujeres, para primer trabajo, para personas con discapacidad, en fin, tienen diferentes categorías.
y las empresas voluntariamente se presentan a esos concursos, pero para que una empresa llegue a esos espacios requiere un proceso de sensibilización, de formación, y ahí es donde también podemos de alguna manera pensar en apoyar. Y a eso me refiero con estos procesos en donde se lleva de la mano, se acompaña a un grupo de empresas para que ellos vayan generando esas políticas. Y ese proceso lleva también, por ejemplo, un conocimiento de la alta gerencia, un conocimiento de las personas o las gerencias que hacen la gestión de talento, de los colegas que van a estar cercanos a esta persona migrante que va a ser insertada. En fin, lleva todo un proceso para que sea además una especie de sensibilización interna previo a que ellos definan sus políticas internas de gestión de talento humano. Antes de pasar a la siguiente, dejamos abierto aquí el micrófono para alguna intervención, alguna pregunta adicional. Hoy han venido calladitos y calladitas. Hay un chat ahorita de María José. María José Erazo, si gusta, tome el micrófono, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Adelante, gracias. No, simplemente le agradezco por su opinión al respecto. Creo que siempre me generaba la duda qué tan efectivas son para empezar este tipo de políticas, como ya hacer como una ley, y como la que mencionaba en mi comentario, la ley de inclusión de las personas con discapacidad, que ya es como más impositivo de que tantas personas tienen que estar contratadas con cierto nivel de discapacidad. Y me preguntaba qué tan factible podría ser para las personas, para implementar unas medidas semejantes para las personas migrantes o retornadas, quizás pensándolo ya en el caso de El Salvador. Pero sí estoy de acuerdo en que más bien se tiene que hacer un acompañamiento y trabajar en conjunto, más políticas que busquen alianzas con empresas para que éstas, desde sus políticas internas, logren ver los beneficios que traen tener estas personas, porque en realidad no es como caridad, digámoslo así, sino que son personas que tienen capacidades que pueden ser aprovechadas y pueden ser beneficiosas para las empresas. Entonces, nada más eso, muchas gracias y gracias por tomar en cuenta mi comentario. Gracias, María José. Hay una manita levantada ahí, Araceli. Adelante, Marta, gracias. Sí, gracias. Buenas tardes. Sí, bueno, agradezco la presentación. Siempre es muy... Por eso no es que no queramos participar, es que nos quedamos pensando en todo el chorro de cosas que se presentan y los propios problemas que uno trae, ¿no? Digo, temáticos, obviamente, ¿no? Porque los otros, pues, no cuentan acá. Fíjate que estaba pensando en estos esquemas friendly, ¿no? Mucho éxito. Esta marca, bueno, este esquema de inserción, ¿no? De la comunidad LGTB en distintos, comercialmente, ¿no? Creo que ese es un muy buen ejemplo. Vaya, no estamos inventando el hilo negro, es lo que quiero decir, sino que hay ya políticas o gestiones muy concretas que se han llevado a la realidad, o sea, se han aplicado como esta, friendly. Me gusta mucho porque incluso, digamos, como, no sé cómo se diga esto en términos de comunicación, pero digamos que hay anuncios o como estas certificaciones, ¿verdad? Aquí somos friendly, ¿no? Y los empleados traen su camisa negra y el arco iris y todo eso, ¿no? No distinguiendo, no identificando obviamente a las personas LGTB. En México también ha habido políticas que ahorita pues obviamente están restringidas para fomentar el empleo de los adultos mayores. No sé ni fechas ni nada, lo digo por la experiencia cotidiana, ¿no? Por ejemplo, en los supermercados,
los cerillos que le llamamos aquí a los niños que te ayudan, ¿no?, a empacar los productos del súper, pues fueron desplazados por las personas de la tercera edad. Sí, hubo un reemplazo generacional laboral en este sentido. Sacaron a los niños y metieron a los adultos mayores. También eso es un ejemplo de un esquema que se lleva, ¿no?, a terreno. Entonces, creo que sí, más que pensar en cómo implementar algún modelo de intervención, creo que sí hay que analizar los otros esquemas que ya se aplicaron y que se aplican. El Friendly es mundial, ¿sí?, por ejemplo. Entonces, pues eso me suscitó las presentaciones y los análisis, las inquietudes, comentarios que se han vertido aquí. Como siempre, pues muy, muy enriquecedor. Gracias. Gracias. Selim, si gusta, tome el micrófono para ampliar su comentario, por favor. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Cintia, y a todos. Solamente quería comentar de que en esta dinámica sería muy apropiado ampliar las alianzas con instituciones especializadas con algunos sectores. Por ejemplo, Ciudad Mujer, que tiene una especialización en cómo promover el trabajo con las mujeres, pudiera abordar esta temática de las mujeres migrantes de una manera en la que coincidan los intereses tanto de las mujeres como de las mujeres migrantes, y aprovechar esa experiencia que ellos tienen. Lo mismo con los centros juveniles salesianos y otras instituciones que tienen que ver con fortalecer a los jóvenes, así como instituciones de la sociedad civil como Fundacida, por ejemplo, que tiene mucho trabajo con diferentes sectores de la población, ¿verdad? Sectores LGTBI, sectores que trabajan digamos, con diversidad de sectores que tienen que ver también por ejemplo, con las trabajadoras del sexo, ¿verdad? Y que también podrían brindar nuevas alternativas, o sea, desde diferentes aristas para llegar a las personas migrantes. Y sí, muy de acuerdo con lo que se decía de que hay que ampliar esas alianzas y hay que ver de qué forma se fortalecen este tipo de trabajo con todos los sectores interesados. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y con relación a este comentario, justamente pensaba, se me vino a la mente también que no solamente actores, sino también temas, ¿verdad?, de necesidad, y por eso decía que era muy importante conocer y estar muy de cerca con quién va a ser el usuario de estas propuestas, quién va a ser el usuario de estas hojas de ruta. El tema, por ejemplo, del apoyo psicosocial, para nosotros fue todo un aprendizaje, porque lo decimos, y lo digo porque también es una estrategia que se ha utilizado no solamente en la parte de empleos y en la parte de atención al retorno, sino en otros contextos, incluso de posconflicto, en fin. Nosotros, cuando diseñamos los primeros modelos o las primeras hojas de ruta relacionadas o queriendo promover la conversación o la discusión sobre la inclusión laboral, no consideramos el tema psicosocial en la primera etapa. Y muchas veces nos pasaba que una persona, hacíamos un gran esfuerzo por encontrarle un trabajo a alguien porque se reconocieran esas competencias, ese valor del capital humano que trae una experiencia que puede sumar en una empresa, etcétera, etcétera. Y a veces teníamos una alta deserción después de encontrar y también garantizábamos por lo menos que el trabajo que las personas accedieran cumpliera con los mínimos de ley, obviamente para garantizar que no iba a ser su empleo o que fuera victimizado nuevamente. Aún así, se presentaban casos en donde las personas renunciaban y nos dimos cuenta cuando analizábamos el porqué y ya averiguábamos con ellos el porqué y que la gente volvía a pensar en volverse a ir, ¿verdad? Aunque quizá en la primera etapa nos había dicho que iba a tratar de quedarse y buscar alguna alternativa en su país.
tenía que ver justamente porque no se aceptaba todavía, por ejemplo, en el caso del retorno, no se aceptaba el retorno. Y esta etapa que los psicólogos la llaman como, es como un duelo, ¿verdad? Como sufrir un duelo, y eso tiene todo un proceso de sanar que debe ser considerado incluso en el diseño de las estrategias. Porque si una persona no ha superado su retorno, sigue pensando en que allá le hubiera ido mejor, de que el sueño que tenía toda su vida estaba allá, etcétera, pues por más trabajo bueno que se le pueda conseguir, por más alternativas para emprender, qué sé yo, se va a ir, ¿verdad? Porque esa es su voluntad. Creo que eso es importantísimo en del comentario, rescatar esto, que hay cosas que tenemos que ir pensando y muy probablemente no tenemos la receta la vamos a construir en función de cada contexto en que cada uno estemos inmersos. Daniela Ramos, gracias por su comentario. Si gusta, adelante. Disculpen, soy un ruido. Ahora no le logramos comprender, Daniela. Creo que hay un problema con el audio. Voy a aprovechar entonces a leerlo. Dice solo un comentario, que si el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que nació en el seno de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, contempla una mejor eficacia para la formalidad y seguridad de sus derechos a la salud. La pregunta sería que si este tratado hay una forma de vinculación para los estados que ratificarán, ya que a la fecha solo 11 países lo han ratificado. Gracias, Daniela. Bueno, el tema de la portabilidad de derechos ha sido una discusión de años, ¿verdad? En la región. Todos sabemos la importancia de poder avanzar en esas discusiones, que una persona salvadoreña pueda ir a hacer trabajo a Guatemala, a Honduras, a México y regresar, ¿verdad? Con esos abonos a su protección social. No hay, lamentablemente, como bien mencionas, una obligatoriedad en la implementación, y algunos lo han suscrito, otros no. Y ahí yo siento que esos son grandes cuellos de botella que todavía deben ser tratados y que deben ser llevados a instancias de toma de decisiones, en donde efectivamente esto sea parte del diseño de las estrategias con una mirada regional, ¿verdad? Un enfoque regional también, para tratar justamente que estos derechos puedan ser tomados en cuenta independientemente del lugar en donde la persona desempeñe su trabajo. Mariano Yarza, adelante, gracias. Mariano está por ahí. Bueno, creo que tenemos problemas con audio de Mariano también. Él menciona en el chat que hay una interacción con los sectores involucrados, como los sectores económicos, sociales y de gobierno, que pueden generar las dinámicas adecuadas para la integración económica de las personas migrantes. Y tenemos una mano levantada, que es Iclea. Adelante, Iclea, por favor.
¿Y Clea nos escucha? Tenía la mano levantada. Ay, hay otra mano levantada también. Mientras tanto, solo mencionar que en el caso del comentario anterior, Daniela dice que El Salvador pues es uno de los países que no ha ratificado este convenio. Noelia Canizales, feliz tarde, adelante. Si alguien no puedo hacer un comentario, si es que me escucha. Adelante, Marta. Gracias. Seguramente ustedes tienen presente este debate que se da entre los garantistas y los juristas, ¿no? Porque podemos tener todas las leyes, las mejores leyes, pero no la garantía de poder ejercer esos derechos, que es el tema, me parece. No, aquí en México ese ha sido uno de los, digamos, de los cuellos de botella que es un tema de debate, porque en algún momento en el siglo pasado, ¿verdad? Incluso se hablaba que la Carta Magna, la Constitución de México, era de las más avanzadas del mundo, ¿no? En ese momento. Cosa que mantuvo durante un periodo, sobre todo al calor de los temas laborales y las luchas también obreras que había en el país, ¿no? Toda esta rica historia que tenemos en México y desde luego también en el continente. Aquí mi pregunta o mi inquietud es, ¿cómo conciliar esto? Vaya, ir creando leyes y más leyes y más leyes y más leyes, pero si no tenemos los instrumentos para garantizar el ejercicio de esos derechos, pues creo que ahí es donde nos topamos todos, ¿no? Entonces, ¿cómo avanzar sobre esta contradicción, ¿no? Esta gran contradicción que tenemos en nuestros cuerpos sociales, ¿no? Entre el legislativo y el ejercicio, ¿no? Esos derechos. Yo sé que no hay una respuesta, ese es un comentario, pero me gustaría alguna reflexión suyo, Cintia, o de los colegas, si hemos, digamos, pensado en esto, ¿no? Podemos seguir creando derechos y más derechos humanos y más derechos humanos y más derechos humanos, que es lo que ha ocurrido en las 2 últimas décadas, pero y estamos peor. Estamos peor. Gracias. Gracias, Marta. Un día de estos justamente participaba en una reunión donde decían, bueno, leyes tenemos tantas que no hay que hacer más leyes. Y lo que tenemos que hacer es revisar todos esos esquemas, marcos, tantos acuerdos, tantas cuestiones que sean muy probablemente que hayan sido muy buenas ideas, con buenas alternativas y ver qué de eso podemos rescatar. Yo coincido también en que una política no resuelve esto, definitivamente no. Pero sí es necesario avanzar en que los tomadores de decisión se involucren. Normalmente sociedad civil demanda, exige, dice, señala qué es lo que está pasando, pero quien debe asumir con fuerza cómo atender el tema de los flujos migratorios no está presente en el nivel de tomador de decisión que se requiere. Y totalmente de acuerdo, creo que un gran trabajo que podríamos también impulsar justamente es revisar toda esa normativa, todas esas leyes, todas esas políticas que se han generado alrededor del tema y vincular. Y el otro tema que también discutíamos en algún momento era dejar de separar. Tendemos a, por ejemplo, cuando hablamos de políticas de inclusión, a hablar de la política de migración para inclusión, de la política económica para inclusión, de la política educativa para inclusión,
cuando en realidad deberíamos pensar que todos esos elementos construyen esa política. Y de esa manera quizá vamos a ir tal vez rompiendo este montón de cajitas, ¿verdad?, que se han armado en torno a los instrumentos que de buena fe se han generado, pero que al ser tantos y incluso a veces hasta cruzarse, pues no se vuelven efectivos. Por alguna razón no podemos conectar el audio de Iclea ni de Noelia, pero ellas, gracias por colocarnos los comentarios en el chat. Ellas dicen que Iclea dice que el comentario sobre la dificultad de imponer, ya que en la actualidad las empresas incluso prefieren pagar multas que realizar las contrataciones que la ley les exige, por ello que se debe enfocar hacia una estrategia de inclusión. Y Noelia, por su parte, era en relación a lo que usted ya comentaba sobre los migrantes retornados. Lastimosamente, Noelia de Honduras dice, lastimosamente en Honduras, a pesar de los esfuerzos por la integración sociolaboral, los migrantes retornados no se presentan a entrevistas de trabajo o no están interesados en insertarse en el mercado laboral nacional. Y Cleas continúa comentando que en el tema de grupos vulnerables para la inclusión de personas con discapacidad se realizan jornadas de sensibilización para lograr contratación. Y en el caso de Amílcar, solo para abonar a lo que mencionaba Daniela, el CMISS ha sido el convenio del que estábamos hablando hace un momento ha sido ratificado por El Salvador y se ha aplicado desde hace algunos años. Quisiéramos regresar rápidamente a la presentación, Cintia. Nos hacen falta todavía verificar un par de comentarios antes de que nos retiremos. En ese caso, pues tenemos ahorita el comentario de Jacqueline Larín. Básicamente, pues ella está enfocando la discusión o el análisis a potencializar las habilidades de las personas que han adquirido en otro país, ¿verdad? Para que puedan ser implementadas. Jacqueline trabaja en el Ministerio de Trabajo. Y pues ella comenta que a través de los gestores empresariales se brinda de manera gratuita a las empresas el servicio de búsqueda de perfiles para la contratación de mano de obra. Lo anterior ha permitido colocación de personas migrantes retornadas en la vida laboral a nivel nacional. También considera oportuno que todas estas acciones tengan como eje programático el enfoque de género, pues como se ha mencionado en otros cursos de este diplomado, en nuestro país, este sector poblacional mayoritario, pero el que menos participa en actividad formal laboral. Sí, bueno, ahí secundar el comentario, Jacqueline, estoy totalmente de acuerdo en que existen muy buenas iniciativas de inclusión. Creo que todos hemos estado al tanto. Por ejemplo, en el caso de El Salvador hay una ya bastante reconocida y conocida. También ahí otra vez hago la reflexión a que pensemos quién es el sujeto de nuestra intervención o los sujetos de nuestra intervención. Justamente la actividad que tengo después de terminar de platicar con ustedes por el Día de la Juventud es con el Consejo Nacional de Juventud. Y aquí también hay otro gran tema que hablar, del tema de los jóvenes que migran y de los jóvenes que migran por falta de oportunidad. Es el capital humano que se nos está yendo, esa fuerza de país que se nos está yendo. Igual como menciona la parte de género, como dije, hay otras variables también que de acuerdo al contexto y de acuerdo al ámbito de su intervención o de su área de trabajo, debe ser considerado sin duda. Gracias. En el caso de María José Villalta de El Salvador, ella sí tiene una pregunta y es ¿cuáles serían, en su opinión, la modificación a las leyes, modelos y planes preexistentes al COVID-19 sobre integración e inclusión de trabajadores migrantes para ser aplicables ante este nuevo contexto y las consecuencias adicionales que tendrá sobre dicha población, que será aún más vulnerable? Sí. Bueno, el tema de COVID creo que a todos nos tiene muy seriamente, y no solamente para los migrantes, ¿verdad? En general es una situación que está golpeando fuertemente el mundo del trabajo.
que está cambiando la forma en que trabajamos, los que tenemos la suerte y la verdad la bendición de tener actualmente trabajo, que está poniendo en evidencia también las debilidades y las deficiencias de las estructurales que tienen nuestros países. Allá hay inseguridad alimentaria, allá hay una serie vemos en las calles, ¿no? Todas estas familias pidiendo alimentos y sin posibilidad de recibir apoyo inmediato y menos sostenible. Y no sabemos tampoco cuánto tiempo más esta situación debamos, digamos, estar en esta condición. También hay que decir que uno de los sectores principales que ha sido muy golpeado también por la pandemia es el sector construcción, y justamente en este sector es donde se insertan muchos de los migrantes, incluso al retornar, porque ahí a ese sector fueron a trabajar hablando de migrantes retornados. Todo eso nos plantea una serie de desafíos que yo creo que ahí vuelvo otra vez al comentario que hacía al inicio, la necesidad de que en el corto plazo pensemos en la economía y en la empresarialidad, en cómo podemos fortalecer al sector informal, cómo aprovechamos justamente de esa fuerza que ha de alguna manera identificado a los emprendedores para ponerlo a favor justamente de la situación y de la pandemia. Y también tenemos que decir que hay que reinventar muchas de la forma en que hacíamos negocios también, y que eso requiere también pensar en que aquellos actores, aquellas instituciones que promueven este tipo de temas también piensen que las cosas no van a poder seguirse haciendo de la misma forma, que la cadena de suministro va a ser distinta, que la logística para entrega de producto y que los canales de distribución van a ser distintos. En fin, creo que todavía estamos bastante con una situación bastante incierta como para saber exactamente cómo ir atendiendo estos desafíos producto de la pandemia. Pero sí, creo que muchas de las discusiones que se han dado últimamente en diferentes reuniones, diferentes foros, buscan justamente hacia la economía social y solidaria, hacia la economía circular, hacia pensar en cómo fortalecer también, como digo, los esquemas de empresarialidad informal, cómo favorecer también que estos espacios puedan de alguna manera ser tomados en cuenta, ¿verdad? E insertados y visibilizados para que también tengan acceso a beneficios de los que nunca han tenido, como por ejemplo el acceso al crédito. En la siguiente lámina, ICLEA nos hace un recuento de lo que consta el Programa Integral de Inserción para la Población Salvadoreña Retornada, hablando específicamente de 4 componentes base. Esta información, como lo decíamos al inicio, pues se torna valiosa para las personas que no son de El Salvador y pues tienen acceso a esta información también como para hacer análisis comparativos. Ella resalta en el caso, por ejemplo, específico de personas retornadas sin arraigo, personas mayores de 50 años, personas con discapacidad o enfermedades crónicas, que ya lo hemos venido señalando, forman parte del segmento más vulnerable, ¿verdad? Y que son pues retos que todavía están pendientes por superar y que hay estigmatización hacia la contratación de estas personas. Y el último mensaje de Daniela Ramos, donde ella hace una consulta en la parte final, donde dice, ¿estará El Salvador en el camino correcto para un buen desarrollo del programa de inclusión de trabajadores retornados o aún nos hará falta para estar en camino de una reintegración laboral a los compatriotas y asimismo de los migrantes? Sí, tal vez, bueno, hemos discutido un poco sobre el caso también de El Salvador. Hemos visto que efectivamente hay muy buenas experiencias que se pueden rescatar como buenas lecciones aprendidas para considerar.
Creo que todavía estas, y yo quisiera cerrar diciendo lo que de alguna manera mencioné al inicio también, y es que tenemos que impulsar justamente la institucionalidad de estos proyectos. ¿Cómo hacemos que estos proyectos sean sostenibles, que se vuelvan programas de Estado, que tengan el contenido presupuestario, la planeación y la planificación necesaria para llevarlo a cabo? Tenemos proyectos muy buenos, no estoy diciendo para nada que no es así. Sin embargo, todos nuestros proyectos tienen alcances muy, muy limitados. Las cifras nos sobrepasan por miles, y los proyectos, aunque sean exitosos, también tienen un alcance limitado, porque dependen obviamente de fondos de cooperación. Y acá es donde hay que pensar también en cómo se van generando instrumentos como por ejemplo los que ya están establecidos en las leyes de Honduras, en donde también hay fondos, digamos, disponibles para que puedan ser utilizados en procesos de inclusión de las personas migrantes, en fin. Hay que avanzar hacia eso, hay que rescatar esas buenas lecciones, estudiarlas y ver de qué manera podemos proponerlas desde las diferentes instancias donde estamos. Muchísimas gracias, Cintia, por el tiempo. Hemos literalmente volado para lograr encontrar todos esos comentarios, todas esas preguntas. Muchísimas gracias a todos y cada una de las personas que participaron a través del chat. Tenemos que retirarnos. Cintia tiene un compromiso ahorita a las 6 y pues mañana recordarles que tenemos siempre a las 5 de la tarde el foro vinculado con instrumentos de política. Así es que muchísimas gracias nuevamente, Cintia, por su tiempo, muy amable. Y los documentos que Amílcar compartió los vamos a extraer y los vamos a colocar en la casilla de la plataforma virtual. Así es que muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Y allá las órdenes también. Si tienen mi información, podemos seguir conversando por correo electrónico, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Cintia. Feliz tarde, feliz noche. Cuídense, hasta mañana.